en nombre propio y en el Real Instituto de Estudios Asturianos, agradezco su asistencia a esta segunda conferencia del ciclo El Patrimonio Geológico de Asturias, cuyo coordinador es el doctor Manuel Gutiérrez Cabrera. Esta conferencia de hoy es la continuación de la que ya se empezó la semana anterior dentro de este ciclo de Patrimonio Geológico de Asturias y que más o menos ha concitado un gran interés por la asistencia que ha habido y por la magnífica exposición que nos hizo en su día la conferenciante. La conferencia de hoy, como ya saben, se titula Lo que nos cuentan las rocas, que va a ser presentada por el doctor Pedro Farias, que va a ser un viaje sobre el origen y la diversidad de los sustratos que sustentan todos los medios, los hábitats y la vida misma de los que vivimos aquí en el Principado de Asturias. Con ella se pretende profundizar en aquello que se presentó en el libro sobre el patrimonio geológico, primero de la colección que el RIDEA va a emitir y sobre los cuales pues se va a dar una visión general de aspectos culturales, lingüísticos, geológicos evidentemente, naturales en sentido amplio, zoológicos y faunísticos y también de botánica, de vegetación, así como de otros aspectos como son los históricos y también los académicos y los políticos, ¿no? El próximo día 26 de este mes, pues continuará la conferencia de este ciclo con el doctor Diego Álvarez Lao, que nos va a hablar sobre el mundo de los fósiles, y finalizará el ciclo el día 2 de febrero con un viaje histórico a través de los minerales, que se ha pronunciado por el doctor Luis Rodríguez Terente. También hay que indicar que el día 9 hay una visita guiada al Museo de Geología de la Universidad de Oviedo y que están programados al día 3 visitas, una primera de 10 a 12, otra de 12 a 2 y por la tarde de 4 a 6. Si fuera necesario ampliar el número de días para las visitas, se ampliará evidentemente. Pero en principio, repito, el día 9 serán esos horarios que les he dicho y que es necesario que el que quiera asistir pues tenga que firmar su asistencia para tener el número de gente que va a presentarse. Y ya sin más cedo la palabra al coordinador de este ciclo, el doctor Manuel Gutiérrez Cabrera, para que haga una presentación no solamente de la conferencia sino también del conferenciante, el doctor Pedro Farias. Cuando quieras. Buenas tardes y reitero lo que dijo Tomás, gracias por su asistencia con el día que hace. Bueno, a modo de introducción voy a intentar, que no es lo mío, voy a intentar recitar un breve poema de un afamado cantautor y poeta, el argentino Atahualpa Yupanqui, que muchos de ustedes conocerán, entre otras cosas porque fue el autor de Los Ejes de Mecarreta o El Arriero Va, que lo conoce todo el mundo. Luego comprenderán por qué empiezo por aquí. Bueno, entonces el poema que voy a intentar recitar dice así: tanto vivir entre piedras, yo creí que conversaban, voces no sentí nunca, pero el alma no me engaña. Algún algo han de tener, aunque parezcan calladas, no en balde ha llenado Dios de secretos la montaña. Algo se dice en las piedras, a mí no me engaña el alma. Temblor, sombra, qué sé yo, igual que si conversaran. A pesar de la ficción poética, hay que tener presente el pensamiento de Atahualpa en el sentido de que algo se deben de decir las piedras. Lo que sí les puedo asegurar es que los geólogos, cuando nos comunicamos con una piedra, utilizamos
el máximo de sentidos casi que tenemos. Es decir, la vista, el gusto, el oído, el olfato, realmente lo utilizamos todo. Unas veces martillando, otras veces oliendo, otras veces, entre comillas, chupando la piedra para ver el contenido, etcétera, etcétera. Pasando del verso a la prosa, reitero mi agradecimiento a Plitea por la oportunidad que nos brinda de divulgar determinados aspectos de la geología que están contenidos en el libro Patrimonio Geológico. La conferencia de hoy recaerá a cargo de otra de las figuras destacadas de la divulgación geológica, mi colega Pedro Farias Arquer. La temática presenta gran interés, dado que nuestro entorno geográfico constituye uno de los conjuntos geológicos más completos de España, Europa y, por qué no decirlo, casi del mundo. Y ello es porque las rocas que conforman su sustrato contienen tal cúmulo de información, a pesar de que con frecuencia el barniz botánico, del que eres tú tan amable, nos impide ver los afloramientos. Bueno, pues los geólogos hemos podido reconstruir una parte muy significativa de la larga, compleja historia de la Tierra en este sector concreto. De tal modo que, independiente de los abundantes elementos que podrían calificarse como monumentos naturales, el conjunto de la geología de la región constituye un patrimonio de altísimo valor, tanto desde el punto de vista científico como cultural. El enorme potencial que posee Asturias para el estudio y la enseñanza de la geología, complementado con León, viene avalado por las habituales visitas que realizan profesores de diversas universidades europeas, acompañando a sus estudiantes para completar su formación de prácticas de campo. Y no dejamos nada de los investigadores especialistas en las diferentes disciplinas geológicas de todo el mundo que consideran a la cordillera cantábrica como una enciclopedia del conocimiento. En suma, la charla plantea contar de forma resumida y divulgativa la historia geológica regional como si fuese una novela. Pueden organizarse en forma de capítulos. Pedro Farias es profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo desde 1980, donde ha desarrollado su docencia e investigación en geología estructural, particularmente en el noroeste de la península ibérica y en otros ámbitos, sobrepasando el centenar largo de publicaciones científicas en las que interviene. Es un geólogo de proyección internacional, pues en su experiencia en el campo de la tectónica le llevó a participar en proyectos de investigación del basamento paleozoico de los Andes argentinos y chilenos, a donde viajó 13 años. Por eso empecé con un poema de un argentino que conoce los Andes. Está difundida en las redes una imagen suya a lomos de un caballo con sombrero de ala ancha en las alturas de los Andes, al más puro estilo cowboy y del género cinematográfico western. No fundaría un revólver Colt 45, pero seguro que portaba mapas, fotografías aéreas, estereoscopio, brújula, GPS o el clásico martillo. Clásico martillo que aparece en todas nuestras fotografías y mucha gente se asombra por qué ponen esto es un martillo aquí. El martillo es la escala. Nosotros ponemos una moneda, pero el martillo es una vida. Asimismo, el doctor Farias ha participado en diferentes investigaciones de los picos de Europa y en otras relacionadas con la dinámica de laderas y glaciarismo de la cordillera cantábrica. Sin embargo, una parte muy significativa de su actividad docente se centra en la divulgación de la geología, impartiendo numerosas charlas en centros de enseñanza secundaria, universidad para mayores, cursos de formación de personal de parques nacionales, campus de verano y otras actividades pedagógicas. Particular mención merece su implicación en la promoción de la enseñanza de la geología en enseñanza secundaria. Es profesor en el Máster de Formación del Profesorado desde su instauración en 2009 y ha coordinado para la geología y las ciencias geológicas la selectividad de la universidad. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias, Augusto. Ya me hiciste la introducción. Muchas gracias por estar aquí con este día tan...
Dijiste tantas cosas que no sé por dónde empezar. Es verdad que las piedras, que las rocas, contienen una enorme cantidad de información, y los geólogos lo que nos dedicamos es a intentar sonsacarles esa información. Yo no podría contarles a ustedes aquí hoy cómo conseguimos obtener esa información que contienen las rocas, porque para eso tendrían ustedes que estudiar la primera geología y hacer algunos másteres más, ¿no? Aparte. Pero lo que sí voy a intentar contarles es de una forma resumida aquello que nosotros conocemos a partir de la información que obtenemos de las rocas. Que nosotros, digo, una playa de geólogos que desde hace más de 100 años, pero sobre todo en los últimos 60, desde que se fundó, desde la época de la fundación de la Facultad de Geología y la propia fundación de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo, han publicado centenares, no sé si miles, pero desde luego muchos centenares de trabajos, a partir de los cuales yo en este momento puedo montar esta pequeña historia, bueno, esta gran historia e intentar resumirla, ¿no? Que es la historia del noroeste de la península ibérica, la historia que nos cuentan las rocas de Asturias más en concreto, aunque como decía Manolo, todo lo que es el noroeste de la península ibérica es un sitio magnífico, fantástico para estudiar geología, es de los más conocidos de Europa y del mundo, seguramente, y desde luego para estudiar la geología de lo mejor. Pongo esta diapositiva al principio, que es una diapositiva de la ensenada de Antromero, en donde, que es probablemente yo diría que es desde el punto de vista didáctico y para contar o para exponer los principios, algunos de los principios más importantes de la geología, es seguramente la mejor modalidad para llevar a alguien que no sabe geología y explicarle los principios básicos de la geología. Por ejemplo, lo que significa un ciclo geológico, lo que significa una discordancia angular, como separación entre dos ciclos geológicos. El ciclo geológico es aquello en que se divide un libro, cuando el libro, además de capítulos, está dividido en partes. Parte 1, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, parte 2, capítulo. El ciclo geológico es las grandes partes en que se divide la historia de la Tierra. Y con un ciclo geológico que es que engloba todos los procesos que les ocurren a las rocas desde que se erosiona toda la historia, ¿no? Todas las vicisitudes que le pasan a una roca desde que se erosiona un relieve, el material producto de la erosión es transportado y sedimentado en una cuenca fundamentalmente marina. Ahí ese sedimento se transforma con el paso de los años, de los miles, de los millones de años, en roca. Esa roca eventualmente es sacada a la superficie o involucrada en una cordillera, cuando se produce, por mor de la tectónica de placas, la colisión entre dos placas tectónicas. Así se vuelve a formar otro relieve, y esas rocas que se formaron en el mar, fundamentalmente, o en el continente, pero fundamentalmente en el mar, vuelven a salir a la superficie en forma de relieve, en forma de cordillera, y vuelta a empezar el nuevo ciclo. El concepto del ciclo geológico, en la comprensión del concepto de lo que es el ciclo geológico, es donde nace la geología como ciencia moderna. A finales del siglo XVIII, cuando James Newton interpreta una discordancia angular en Siccar Point, en Escocia. Pero en el siglo X, una secta semiclandestina de Basora ya lo había descrito perfectamente, como podéis leer ahí. Voy a tratarlos de tú, porque como os conozco casi a todos, no me importa. Y la historia, y en Asturias y el noroeste de la península ibérica, como digo, se puede contar una historia muy larga, muy compleja, y muy completa, de un sector de la litosfera, de un sector de la Tierra, pero una historia que abarca prácticamente todo el Fanerozoico, es decir, desde finales del Precámbrico hasta la actualidad. En el noroeste de la península ibérica están
nos encontramos rocas y en Asturias más concretamente, tenemos rocas en el sustrato de Asturias que tienen edades desde el precámbrico hasta la actualidad. Bueno, en la actualidad no hay rocas de la actualidad, en la actualidad lo que tenemos son sedimentos del Cuaternario, ¿no? Producto de la erosión de los relieves actuales. Con lo cual la historia que podemos reconstruir es una historia, como digo, muy completa y que podemos dividir en algunos, como digo, en algunos capítulos concentrados en ciclos geológicos. Pero antes de empezar con la historia, insistir un poco en la variedad de rocas que forman el sustrato de Asturias, en lo que ya comentó el otro día, insistir un poco en lo que ya comentó el otro día Elisa Villa. El sustrato rocoso de Asturias es muy variado y destacan en él, por ejemplo, la existencia de abundantes afloramientos de calizas en el este de la región, también en la zona centro-oriental y centro-occidental, pero contrasta esto con la ausencia total de calizas en el occidente. Esto da lugar a un conjunto muy variado de paisajes. Por ejemplo, tenemos aquí en azul, todo lo que es azul son calizas, lo que tenemos aquí en esta zona son los picos de Europa, con su paisaje tan especial, pero las mismas calizas de los picos de Europa son las que nos encontramos en la costa entre Ribadesella y Llanes, con un paisaje completamente diferente. La ventaja que tenemos en Asturias es que, aparte de tener un sustrato muy diferente, con muchos tipos de rocas distintos, es que tenemos la cordillera muy cerca del mar, ¿no? De manera que podemos estar por la mañana subidos a una cumbre en los picos de Europa o en cualquier otro sitio de la cordillera, y por la tarde en una playa, ¿no? En el occidente de Asturias, como digo, no hay calizas, son todo materiales silíceos, cuarcitas y areniscas en amarillo, pizarras aquí en morado y en verde, con lo cual los paisajes son muy diferentes. Aquí os pongo un par de fotos o tres de los paisajes distintos de los picos de Europa, la zona de Ponga, una variedad litológica, una variedad de rocas muy distinta, ¿no? muy grande, que da paisajes muy diferentes según uno mira para un lado o para otro, ¿no? Esto es una zona de Ibias, con una litología, unas rocas mucho más monótonas, un sustrato mucho más monótono y por tanto un paisaje de relieve mucho más suave, ¿no? Mucho más monótono también. Todo este conjunto de rocas tan diferente que forma el sustrato asturiano se formaron en diferentes edades, como decíamos, ¿no? Diferentes edades a lo largo de la historia de la Tierra, en diferentes lugares de la Tierra, y también corresponden a diferentes ambientes sedimentarios, en diferentes ambientes, en diferentes ecosistemas o ambientes sedimentarios, hablando en términos geológicos, y eso lo sabemos a partir de la información siempre que nos facilitan las rocas. Todas las rocas que forman el sustrato de Asturias se formaron en diferentes puntos siguiendo este track, este camino, este sendero, este itinerario, de manera que imagínense que ustedes van en una balsa de piedra, si lo han leído a Saramago, y esa balsa de piedra va desplazándose, sería un trozo de la litosfera, corteza continental más corteza más la parte superior del manto terrestre, que va desplazándose y en sus bordes y dentro de ella van pasando cosas. También va colisionando con otros trozos con otras balsas de piedra de vez en cuando. Y este es el camino que ha seguido esa balsa de piedra y donde han ido formándose las diferentes rocas que forman el sustrato asturiano. Fíjense que hace 550 millones de años estábamos aquí, hace 450 estábamos prácticamente en el polo sur, al final del Carbonífero estábamos en el Ecuador, en el Pérmico también, hace 300 millones de años, y luego hemos ido subiendo ascendiendo hasta la altitud actual, en donde estamos prácticamente desde hace 15 millones de años. Aparte de que las rocas tan diferentes que forman el sustrato asturiano se formaron en diferentes lugares y en diferentes ambientes, digamos, también, como decía, colisionaron varias veces o se vieron involucradas en el levantamiento de cordilleras, ¿no?
cuando dos placas colisionan, pues se forman cordilleras, ¿no? Las rocas se deforman y, por tanto, las rocas sedimentarias que originalmente se formaron en posición horizontal, ¿no? Los sedimentos cuando caen en una bañera se depositan en capas horizontales, la bañera sería el océano fundamentalmente, ¿no? O grandes lagos en el continente, pero cuando esas rocas, cuando se ven involucradas en un proceso de formación de un orógeno, de una cordillera, se deforman, ¿no? Y entonces se deforman, se pliegan y pasan de estar en posición horizontal a estar en una posición inclinada o vertical, como es el caso de la mayor parte de las rocas que forman el sustrato de Asturias, como vemos aquí en Morcín, en la foz de Morcín, los niveles de calizas en posición vertical, alternando con materiales más blandos, y por tanto esto genera crestas desnudas de vegetación alternando con valles cubiertos de bosques, pastos, etc., ¿no? Así que lo que yo les tengo de contar es una historia, como digo, de varios ciclos geológicos, 2 y medio, 3, y fundamentalmente 4 capítulos. 4 capítulos. El primero sería cuando el continente de Gondwana, no sé si les suena, pero ahora se lo voy a explicar rápidamente, se acerca a la Eurrusia, que es otro continente, en este periodo de tiempo, 540-370 millones de años. ¿Y qué pasa mientras se está produciendo este acercamiento entre estos dos continentes? El segundo capítulo es cuando estos dos continentes colisionan para dar lugar y se suman para dar lugar al supercontinente de Pangea, que se formó hace 300 millones de años. En tercer lugar, cómo Pangea se rompe, sería el tercer capítulo, cómo Pangea se rompe, se desmembra para dar lugar a los continentes que hoy conocemos y a los océanos que hoy conocemos también. Y el cuarto capítulo es el capítulo que se refiere a cómo de nuevo una nueva cordillera, que se encuentra en el extremo más occidental de todo un conjunto de cordilleras que vienen desde el Himalaya hasta aquí, hasta la cordillera Cantábrica, hasta Galicia, hasta el límite entre León y Galicia, se levanta para deformar nuevamente las rocas y permitirnos enseñárnoslas mejor también. El epílogo, del que no voy a hablar porque ya habló el otro día Elisa Villa, fundamentalmente, sería la erosión de los relieves formados en relación con esta orogenia, la erosión de la cordillera Cantábrica que ha ocurrido desde que se empezó a levantar y sigue en la actualidad. Bueno, como decía, el primer capítulo habla de lo que relata lo que pasó en el Paleozoico, y tiene como cuando varios continentes estaban desplazándose y acercándose progresivamente para dar lugar finalmente a la construcción del megacontinente, del supercontinente Pangea. Hace 450 millones de años, en el Paleozoico inferior, nosotros estábamos aproximadamente aquí, formábamos parte, lo que va a ser Asturias, ¿no? En lo que va a ser la península ibérica y el sureste de Europa, formaba parte se encontraba en un sector de la costa de este gran, enorme continente de Gondwana, y en este sector de esta costa estaban depositando pues diferentes tipos de sedimentos, ¿no? de materiales que eran erosionados del interior del continente y transportados y sedimentados en este mar. Esto ocurría mientras Gondwana se iba acercando progresivamente hacia este continente que llamamos la Eurrusia, para finalmente colisionar en este periodo de tiempo. La colisión tuvo lugar entre los 350 y los 300 millones de años aproximadamente, dando lugar a la formación de esta cordillera, de la cordillera Varisca, que llamamos, que era una cordillera que tiene unas características parecidas al Himalaya actual, muy similar al Himalaya actual. Nos encontrábamos, por tanto, en este momento, por ejemplo, durante el Paleozoico inferior, aquí, donde estaba produciendo esta sedimentación, materiales que eran transportados y depositados en este margen continental, mientras que este océano que estaba aquí, separando estos dos continentes, se iba cerrando progresivamente, porque aquí había una zona de subducción como la que hay hoy en la costa de Chile, por ejemplo, y toda esta corteza oceánica se estaba metiendo por aquí debajo, estaba subduciendo, y por tanto el océano se iba cerrando poco a poco.
En este margen continental de Gondwana se estaban depositando diferentes tipos de materiales, como digo, fundamentalmente de carácter silíceo, es decir, arenas que dieron lugar a areniscas, materiales más finos, arcillas que darían lugar luego más tarde a lutitas y luego a pizarras, y estos márgenes continentales suelen estar en un proceso de extensión. Es decir, el régimen general, digamos, a la escala de la corteza es de extensión, y por tanto esa extensión se resuelve mediante la formación de pequeñas fallas o no tan pequeñas fallas que producen el hundimiento de bloques que dan lugar a fosas susceptibles de recoger más cantidad de sedimentos. De esa manera, finalmente, tenemos en esta parte de aquí, que sería lo que corresponde con la parte más centro-oriental de Asturias, unas sucesiones de rocas relativamente delgadas, de cientos de metros de espesor, mientras que hacia aquí, es decir, aquí, en el occidente de Asturias, la misma sucesión de rocas ya no es de cientos de metros, sino de miles de metros de espesor, correspondiendo con este esquema de cuenca sedimentaria, ¿no? No es que nosotros sepamos que la cuenca sedimentaria era así, es que cuando estudiamos las columnas estratigráficas, los materiales, los interpretamos en el sentido de que solo pudieron depositarse en algo como esto, ¿no? De manera que la cuarcita de Barrios, la famosa cuarcita de Barrios, la cuarcita de Cabo Peñas, es mucho más delgada que la que llamamos serie de los cabos, que son materiales prácticamente idénticos, areniscas y cuarcitas, pero mejor estratificados en capas. La cuarcita de Barrios está en todo este sector, pero a partir de Cabo Peñas hacia el oeste tenemos esta sucesión de miles de metros de espesor. Esto se nota en el paisaje, ¿no? Es decir, además de las areniscas y cuarcitas, en el occidente de Asturias se corresponde, como digo, a esta parte más profunda, más alejada del continente, de este margen continental del continente de Gondwana, pues aquí lo que dominan son, como digo, las areniscas, cuarcitas y también las pizarras, ¿no? Aquí tienen cómo afloran las pizarras en el campo, cómo se utilizan para la edificación, tanto para pequeñas cabañas como para grandes casas, los tejados de pizarra, ¿no? Que hacia la barca para allá son todos así, para cerrar, ¿no? Las cajas de pizarra que cierran las fincas, etcétera, etcétera. En el Devónico, en el periodo Devónico, ya este margen continental de Gondwana está muy cerca, está por encima del trópico de Capricornio, y los continentes de Gondwana y de Rusia están a punto de colisionar. Falta muy poco para colisionar, este océano que los separa es muy estrecho, y como consecuencia, por la latitud, lo que se está formando en ese momento en la costa asturiana son calizas, fundamentalmente calizas. Calizas, además, en esa latitud en donde nos encontramos un montón de organismos fósiles constructores de arrecifes. En esa latitud, por encima del trópico, entre el trópico y el Ecuador, lo que tenemos es un montón de especies que viven a muy poca profundidad y que son constructores de arrecifes, como por ejemplo los estromatopóridos, como por ejemplo un montón de organismos como estos espiriféridos que veis aquí, y que se encuentran en este caso en las calizas tableadas, tan bien estratificadas, que seguro que muchos conocemos, que es en la ensenada de Moniello. Tenemos en Asturias también un arrecife completo, fósil, de esa época, del Devónico, en la ensenada de Arnao. Veis aquí todo, una pequeña muestra de toda la cantidad de organismos constructores de arrecifes, estromatopóridos, corales, crinoideos, en fin, todo tipo de fauna constructora de arrecifes. En el Carbonífero, entre los 360 y 300 millones de años, se produce la colisión, finalmente, ¿no? Entre ambos continentes, Gondwana y la Rusia, y
como consecuencia se levanta la cordillera Varisca y, como digo, está 60 millones de años levantándose. Como digo, es una cordillera cuyas características eran muy similares a las del actual Himalaya, que se produce, como sabéis, por la colisión de la India con Eurasia, ¿no? Con Asia. Estas cordilleras de colisión continental tienen esta estructura aproximadamente. Esto es un esquemita, ¿no? Un pequeño esquema. Pero bueno, en este esquema se ve muy bien todo lo que es marrón, serían las rocas que se formaron a partir de la acumulación de los sedimentos en aquel margen continental de Gondwana durante todo el Paleozoico, desde el Paleozoico inferior hasta el Devónico. Y aquí lo que tenemos ya es el relieve levantado por todas estas rocas deformadas. Este relieve, según se va levantando, va siendo erosionado a la vez, ¿no? Pensad en la cordillera de Himalaya actual, con los ríos Indo y Ganges, que son los que transportan mayor carga de sedimentos de todo el mundo. Por algo están erosionando, ¿no? Transportando lo que se erosiona en la mayor cordillera. Y entonces todo el material producto de la erosión de estos relieves es depositado en cuencas a un lado y a otro de la cordillera. Ya no tenemos el mar que había entre los dos continentes, pero las aguas se reparten, como decían los hermanos de la pureza y la sinceridad. Donde teníamos un mar surgen montañas y las aguas vuelven, tienen que repartirse por otras partes, ¿no? De manera que aquí tenemos otra cuenca marina. Nosotros estaríamos durante el periodo carbonífero aquí, aproximadamente, en este sector, con la cordillera aquí y aquí este nuevo mar o nuevo océano, que ya no es el océano Reico, que había desaparecido, sino el que llamamos Paleotetis. En este mar, bueno, este es un esquemita hecho por un compañero mío, que siempre utilizamos en la docencia. Tendríamos, bueno, la Rusia, Gondwana entrando por debajo. Este relieve está erosionando, aquí tenemos una cuenca marina, cerca del continente tenemos depósitos de arenas, fangos, etcétera, que cuando rellenan toda la cuenca, encima se disponen deltas eventualmente, ¿no? Se forman deltas, y hacia el mar lo que tenemos es en ese ambiente ecuatorial de aguas cálidas, lo que tenemos es la formación de la precipitación de carbonato cálcico, que va a dar lugar a la formación de calizas. Mientras tanto, en el núcleo de la cordillera, las rocas se funden debido a la profundidad, ¿no? y a rocas que estaban antes de la colisión por aquí, al llegar a este sector, se funden, y antes pues se transforman, se metamorfizan, se pliegan, se deforman, etc. Bueno, este esquema un poco más ampliado sería esto de aquí la cordillera, aproximadamente en Galicia y en el occidente de Asturias, lo que hoy es Galicia y el occidente de Asturias, ¿no? Toda esta cuenca sedimentaria rellenándose de sedimentos detríticos, ¿no? Arenas, fangos, etcétera, a la vez que se están depositando carbonato cálcico producido por acción bacteriana en aguas cálidas. En la superficie de los deltas crecían selvas muy importantes, que eventualmente eran, debido a los sedimentos cuando se apilan, ¿no? Y se van transformando, se pretenden transformarse en roca, van perdiendo, van compactándose, y entonces el mar volvía a entrar, y una selva queda enterrada por nuevos sedimentos producto de la erosión, y esa selva enterrada debajo de sedimentos es el proyecto de una capa de carbón. Muchas veces este proceso dio lugar a las capas de carbón de las que nos hemos beneficiado en Asturias durante tantos años, ¿no? Esto ocurría en deltas como este. Mientras tanto, como digo, estaban depositando calizas, las calizas de los picos de Europa, o de Peñauriña, o de más sitios, ¿no? De todas las calizas carboníferas de la cordillera. Nos encontramos, por supuesto, en cualquier escombrera, ¿no? Nos podemos encontrar fósiles de la vegetación de estas selvas, ¿no? Y por supuesto, en este caso, hojas de helechos, a lo mejor no eran helechos, perdón, paleontólogos, o troncos de árboles como los que periódicamente aparecen en Arnao. Están en la playa de Arnao, tapados por la arena, pero cada X años aparecen, ¿no? Troncos allí
fosilizadas, ¿no? Bueno, eventualmente los ríos, evidentemente, descargan en ese mar, o en los deltas, con cantos rodados, que nosotros los encontramos formando conglomerados, ¿no? Las rocas conglomeráticas, los conglomerados. Y esto estaba produciendo, en las calizas, estaba produciendo, como digo, en el Ecuador, igual que ahora, que en el momento actual tenemos en la zona de las Bahamas este color turquesa. Ese color turquesa es el reflejo de la luz del sol, pero, después de atravesar la atmósfera, reflejada en un fondo muy poco profundo, constituido por barro calcáreo. Es decir, aquí tenemos la sedimentación actual de barro calcáreo, de carbonato cálcico, que da lugar a estas plataformas carbonatadas, que fueron las que dieron lugar, como digo, a estas acumulaciones de calizas del Carbonífero. También en este esquema se ven en el talud continental, en algunos casos, la formación de abanicos submarinos en relación que movían sedimentos, pues que bajaban sedimentos formando las famosas turbiditas. Este es el flis de Antromero, las turbiditas de Antromero. ¿Cómo era la cordillera varisca? Bueno, como digo, esta es la estructura de cualquier cordillera de colisión entre dos continentes. Nosotros lo que estamos viendo desde Galicia, desde Finisterre hasta Picos de Europa, es este sector, esta rama, digamos, ¿no? Esta rama de la cordillera. La otra rama estaría hoy en Estados Unidos, en Norteamérica, porque luego aquí, como veremos, aquí se abrió Pangea y se rompió Pangea y se abrió el Océano Atlántico, ¿no? En esta rama de la cordillera varisca, imagínense que esto es el Himalaya. Imagínense que podemos hacer un agujero, un pozo, y meternos desde el Everest, empezar a bajar hasta 15 kilómetros de profundidad, por ejemplo. Y cuando llegamos a 15 kilómetros de profundidad, que lo que nos vamos a encontrar es progresivamente rocas más calientes, rocas más deformadas y rocas metamorfizadas. Seguramente nos quemaremos ya. Llegaremos a un punto en el que nos encontraremos la roca fundida completamente, magmas. Si desde esos magmas conseguimos soportarlo y no fundirnos nosotros también, y salimos en una galería horizontal hasta donde están los sedimentos que deposita el Indo y el Ganges en el fondo del Océano Índico, estaríamos aquí, en la zona de las calizas de los Picos de Europa, ¿no? Aquí. Así que lo que tenemos desde Finisterre hasta los Picos de Europa es una sección de una cordillera como el Himalaya, desde las zonas más profundas hacia las zonas más externas, dado que la erosión ha eliminado todo este relieve que se ve aquí eliminado, más todo esto que también aquí, hasta un nivel de erosión aproximadamente por aquí. No sé si esto se entiende. Entonces, en un corte geológico general, desde Finisterre hasta los Picos de Europa, vemos una sección de aquella cordillera varisca cortada por la erosión a un nivel aproximadamente horizontal. Evidentemente, independientemente del relieve que tenemos ahora, el relieve que tenemos ahora no es nada comparado con esta dimensión horizontal, ¿no? Así que aquí nos encontramos la profusión de granitos de aquella zona interior de la cordillera, incluso rocas que formaron parte del océano, de aquel océano previo que se cerró y que desapareció cuando colisionaron los dos continentes, rocas que formaron parte del fondo oceánico de aquel océano reico. A medida que vamos hacia la parte más externa de la cordillera, pero todavía en zonas internas, vemos que las rocas se encuentran metamorfizadas, es decir, cocidas, transformadas por el calor por la temperatura y la presión, debido a que llegaron a estar a esta profundidad, y por tanto deformadas en relación con el empuje de la colisión de los dos continentes, deformadas en forma dúctil, es decir, formando grandes pliegues acostados. Yo puedo romper un bolígrafo Bic si hago así. Si lo caliento con un mechero, puedo hacerle un nudo. Aquí las rocas hacen pliegues como nudos,
Y en cambio, si vamos hacia la parte progresivamente hacia la parte más externa de aquella cordillera, más alejada de la colisión, nos vamos encontrando progresivamente otro tipo de estructuras, otro tipo de deformación que afecta a las rocas, ya no en condiciones metamórficas, sino en condiciones más superficiales. Las rocas aquí no sufrieron metamorfismo, no estuvieron cocidas, no estuvieron a gran profundidad, sino que estuvieron siempre en una posición muy superficial. Bueno, algún detalle de un corte geológico, una sección en este sector, desde Cabo Ortegal aproximadamente, desde Vivero aproximadamente hasta aquí, esta estructura que se llama Antiforme del Narcea. Vemos estos pliegues acostados, el Singuiral de Villaodriz, estuvimos el otro día con algunos por Villaodriz, Tapia de Casariego por aquí, Luarca aquí y Tineo por aquí. Tenemos los pliegues famosos de Tapia, del puerto de Tapia, que estarían en esta posición, en una posición como esta aproximadamente. Si nos vamos a la parte más externa de aquella cordillera, desde aquí hasta los picos de Europa, vemos que la deformación que afecta a la roca es diferente. No hay esos pliegues recostados, tan apretados, sino que lo que domina aquí son estas fallas tan particulares, que las denominamos cabalgamientos, porque permiten cabalgar un conjunto de rocas sobre otro, de manera que si se fijan tenemos un conjunto de rocas que es repetido varias veces, repetido una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Los cabalgamientos se llaman así porque permiten cabalgar unidades de rocas diferentes unas encima de otras, y los cabalgamientos se forman pues de esta manera, ¿no? Esto es empujado desde aquí, cabalga sobre aquí, luego otro cabalga sobre más adelante. ¿Se entiende, no? Bueno. Konstantinovskaya y Malaviel, en 2005, son una gente que se dedica a hacer modelos para explicar cómo se producen los procesos geológicos. Y aquí hicieron un modelo, que a ver si funciona, que pretendía, un modelo con capas de arena, que pretendía, de colores, que pretendía emular cómo se forman estos cabalgamientos, estas estructuras. No me deja. Creo que no me deja. A ver. No se ve aquí el... Ah, sí. Miren cómo se va deformando la sucesión de arenas que representan diferentes tipos de rocas. Y fíjense que es idéntico, el modelo refleja prácticamente de forma idéntica lo de abajo. Podemos hacerlo otra vez, una última vez. Vaya. Una pregunta, ¿la línea superior marca la erosión? Sí. Aquí se está produciendo erosión y esos materiales erosionados se depositan aquí delante. Ahí. Bueno, sí. Voy a ponerlo otra vez porque si no... Fíjese el antiforme del Narcea con los materiales precámbricos, cómo se va formando aquí. Es un modelo, no pretendían emular la cordillera Varisca en Asturias. Es que se forma así. Bueno, algunas estructuras de las que nosotros podemos estudiar, ¿no? Algunos pliegues, son estos que vemos aquí Esto no es Asturias, pero prácticamente. Además, la geología no conoce fronteras. Esto es en el Alto Sil, en Cacabillo, al lado de Somiedo, al lado de la Cueta. Vean todos estos pliegues magníficos, bueno, con fallas también, por supuesto, porque cuando algo se pliega y llega un momento que no puede plegarse más, va y se rompe. O este otro pliegue magnífico, de Yumeres, la ensenada de Yumeres,
o estos otros que nos permiten, que aparecen, bien expuestos cuando se hace una autopista y se corta un talud, ¿no? Y quitamos la vegetación, el suelo y todo eso, ¿no? Lo que los geólogos titulares llamamos la roña cuaternaria, ¿no? O, por ejemplo, en esta foto, el cabalgamiento basal de los picos de Europa, este cabalgamiento, que transportó todas las calizas de los picos de Europa unos cuantos kilómetros, decenas de kilómetros desde el norte hacia el sur, para superponerlos sobre rocas más modernas. Hemos pasado sin darnos cuenta del capítulo 1 al capítulo 2 y ahora podemos pasar ya al capítulo 3. La cordillera Varisca, sus relieves, se erosionaron en unos pocos millones de años. 10, 20 millones de años, el relieve de la cordillera Varisca, una vez que dejó de levantarse, estaba erosionada, estaba arrasada, pero no su raíz, que es lo que vemos, ¿no?, actualmente, y lo que podemos estudiar. Inmediatamente, hace aproximadamente 270 millones de años, el supercontinente Pangea empieza a resquebrajarse. Se resquebraja de esta manera, se empiezan a formar lo que vamos a llamar los rifts, hoy día conocemos uno famosísimo, ¿no?, el rift de África, ¿no?, del Cuerno de África, donde está el Serengeti y todas esas cosas, pero antes de que se forme el Serengeti, antes de que se forme el rift, esto empieza a bombarse y empieza a romperse. Y aquí se empiezan a formar pequeñas cuencas muy estrechas, cuencas sedimentarias continentales. Estos son estas líneas que ven ustedes de fractura, ahí se empieza a depositarse sedimentos. La actividad volcánica es intensa y los sedimentos van a tener un color rojo y van a tener una gran participación de material volcánico. Es el pérmico. Por estas fallas ascienden también fluidos hidrotermales, fluidos calientes cargados de diferentes sustancias, por ejemplo magnesio. Y aquí tenemos las calizas del Carbonífero impregnadas parcialmente por fluidos ricos en magnesio que transforman la caliza en dolomía. La caliza es carbonato cálcico y estos son dolomías, que es carbonato cálcico y magnésico. Es una transformación de la roca caliza al ser impregnada por estos fluidos ricos en magnesio. Lo mismo en Remoña, al lado de Fuente D. Estos son los sedimentos típicos del Pérmico y del Triásico, de este color rojo. Son así en todo el mundo porque la actividad volcánica en esa época fue intensísima. Ahí se produjo la gran extinción masiva, la gran extinción del Pérmico, donde prácticamente toda la vida desapareció, más del 95% de las especies desaparecieron, y luego todo volvió a arrancar. Bueno, en estas fallas, a lo largo de estas fracturas, aparte de fluidos ricos en magnesio, pues también en ocasiones ascendían fluidos ricos en flúor, por ejemplo, lo que ha sido el origen de los yacimientos de fluorita que todavía se explotan en el centro de Asturias y que son muy conocidos, ¿no?, mundialmente, sobre todo por la calidad de los cristales de fluorita. Después seguimos con el proceso de rotura de Pangea. Aquí ya está empezando a romperse. Esto es el periodo Jurásico, entre los 200 y los 145 millones de años de antigüedad, y fíjense que aquí tenemos ya un trocito de lo que va a ser la península ibérica, un trocito elevado por encima de la superficie, un microcontinente rodeado de todo esto que está en azul claro. Son plataformas continentales, o sea, zonas poco profundas, marinas poco profundas, donde está produciéndose sedimentación, y en ese momento es cuando están depositando los sedimentos que van a dar lugar, están formándose las calizas del Jurásico. La formación Gijón, esto es el acantilado de Peñarrubia, la playa de Peñarrubia en Gijón. Y ahí, en esa costa poco profunda, en el litoral,
que era bastante arcilloso, vivían pues, los grandes herbívoros, los grandes dinosaurios herbívoros, que dejaron estas huellas enormes en la playa de la Griega. El litoral, la línea de costa actual no está muy lejos de la línea de costa en el Jurásico. Estas calizas, como ven, están muy bien estratificadas, es decir, que es muy fácil sacar trozos de roca, de caliza, para construir, para utilizar como ladrillos, y es lo que se ha utilizado en un montón de edificaciones, en todas las casas de la zona de Gijón, Villaviciosa, bueno, Villaviciosa, también areniscas, que es de la misma época, pero un poco más modernas. Bueno, por supuesto, también en areniscas situadas por encima de estas calizas, las huellas, en este caso, de carnívoros, que han estudiado los especialistas, los colegas del Jurásico, ¿no? Sabemos que el Océano Atlántico empezó a abrirse en el Jurásico porque las rocas más antiguas que forman el Océano Atlántico, fíjense en esta escala, en azul lo más antiguo, en rojo lo más moderno. Si nos fijamos en el Océano Atlántico, las rocas más antiguas del Océano Atlántico se encuentran precisamente en la costa que va desde Florida hasta el Labrador, hasta Canadá, y en el otro lado, ¿no? en la costa africana, desde Gibraltar hasta aproximadamente Senegal, ¿no? Ahí donde están las rocas que tienen 200 millones de años, y por tanto por eso sabemos que por ahí empezó a abrirse el Océano Atlántico. Y nosotros estamos aquí, en el Golfo de Vizcaya, donde como ven el fondo está pintado de verde. En realidad el Golfo de Vizcaya empezó a abrirse hace aproximadamente 100 millones de años, estuvo abriéndose desde los 100 hasta los 65 millones de años. La dorsal atlántica estaba generando suelo oceánico aquí, abriendo el Océano Atlántico, y le salió un pequeño brazo aquí que hizo que la península ibérica empezase a rotar a medida que el Golfo de Vizcaya se iba abriendo. Bueno, ese estiramiento es lo que dio lugar a la formación de la península ibérica y su separación del resto de Europa. El Golfo de Vizcaya se va formando, identificando progresivamente y progresivamente rellenándose por sedimentos, que es lo que aparece aquí pintado en verde. Sedimentos que son fundamentalmente de edad Jurásico tardío, final del Jurásico y todo el periodo Cretácico. El Jurásico está aquí representado en azul, el Cretácico está representado aquí en verde. Hay mucho más Cretácico por aquí, por Cantabria, pero aquí en Asturias tenemos solamente esto. Está aquí también representado en verde en esta sección. Es una sección que representa cómo era la corteza terrestre continental desde León, desde Castilla, hasta el centro del Golfo de Vizcaya. Cuando el Golfo de Vizcaya se abre, toda esta corteza oceánica, toda esta corteza continental está estirándose. En la corteza inferior, que está en contacto con el manto, que está representado en gris, está caliente, esto está muy caliente, y por tanto se estira dúctilmente, adelgazándose. Mientras que la parte más cercana a la superficie y al mar, cuando se estira, no lo puede hacer dúctilmente, sino que se estira mediante nuevamente la formación de nuevas fallas directas, por las que nuevamente vuelven a ascender fluidos ricos en diferentes sustancias, que dieron lugar, por ejemplo, pues a la mayor parte de los yacimientos de plomo-zinc de Asturias, la blenda de Picos de Europa, etc. A la vez que estos fluidos cargados de diversos elementos ascendían, se iban depositando sedimentos en estos huecos, en estas fosas que se generaban como consecuencia de la instalación de estas fallas. Bueno, en unas zonas se formaban fosas o huecos y en otras zonas elevadas, ¿no? Que llamamos horsts. Por estas fallas
También, eventualmente, ascendieron magmas desde la parte inferior de la corteza, magma, o incluso manto superior, que es lo que nos han dado estos diques de diabasas tan conocidos, de rocas máficas, oscuras, tipo basalto, que los encontramos pues, en Infiesto o aquí en la foz de Beleño, ¿no? Aquí ven un afloramiento muy conocido en Antromero, precisamente, de areniscas, conglomerados, con trozos de carbón del Cretácico, de estos materiales que están aquí representados en verde. Pero no solamente hay el Cretácico está representado por estos areniscas, sino también calizas, margas llenas de fósiles, también en el mismo Antromero en este caso. Y pasamos al capítulo 4, ya el final. El Golfo de Vizcaya deja de abrirse hace 55 millones de años, bruscamente, porque África empieza a empujar por el sur. África empieza a empujar por el sur y lo primero que ocurre es que el Golfo de Vizcaya, lógicamente, deja de abrirse. Y lo segundo que ocurre es que se forma una gran falla, la que llamamos falla norpirenaica, que se conoce desde los años 60, cuando se conoció la topografía de los fondos oceánicos. Fue el primer uso civil del sonar. Saben que lo inventaron los británicos para localizar a los submarinos alemanes. Y en poco más de 20 millones de años la península ibérica se desplazó 120 kilómetros hacia el norte, desde esta posición que está representada en gris hasta la posición actual, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pues a partir de este esquema que ya conocemos, en este periodo de tiempo, que es el periodo en el que se levanta la cordillera Cantábrica, se produce un acortamiento de casi 100 kilómetros de la corteza, ¿no? Se forma aquí una cuña que se mete aquí en medio y entonces se forma aquí, pues eso, una corteza continental muy gruesa, de 50 kilómetros de espesor, bueno, una serie de estructuras, fallas y sobre todo un gran bulto, un gran pliegue aquí, asociado a una falla, que si nos fijamos en la escala vertical, este bulto tiene como 10 kilómetros de altitud, ¿no? 10 kilómetros de altura, o sea, más que el Himalaya actual. Bueno, evidentemente, nunca la cordillera Cantábrica tuvo esta altura, porque a medida que se va formando el bulto, también se va erosionando, eso es obvio, ¿no? Finalmente, el relieve de la cordillera Cantábrica es esta cosita que se ve aquí, nada, ¿no? Asturias está entre aquí y la línea de costa que está aquí. Todo esto son las cuencas también del Cretácico, y más moderna, esto naranja es más moderno todavía, que está depositándose en el mar Cantábrico, ¿no? La cordillera se erosiona y el fruto de la erosión de esa cordillera se deposita tanto en el norte de León, rellenando la cuenca del Duero, como aquí en la cuenca central de Asturias, como también en cuencas marinas, las actuales. Serían los sedimentos de color naranja, que son los que se forman como consecuencia de la erosión de este relieve actual. Un esquema mucho más simple, mucho más para la divulgación. La costa cantábrica es una costa acantilada, luego tenemos la rasa costera, luego las sierras litorales, levantadas por una falla alpina, una falla en relación con de las que levantaron la cordillera Cantábrica, la cordillera, bueno, la cuenca central, Oviedo, bueno, podemos poner Lastres, el Sueve y yo qué sé, Cangas de Onís, o Arriondas, o podemos poner Gijón, el Naranco, Oviedo, la cordillera y León, ¿no? Fíjense que lo que hicieron estas dos fallas fue elevar el bloque norte respecto al bloque sur. Esta parte, todo esto que falta aquí está erosionado, rellenando la cuenca del Duero, en parte rellenando también la cuenca central asturiana, y en gran parte, por supuesto, los ríos transportando todos estos materiales hasta el Cantábrico, ¿no? Hasta las cuencas marinas, ¿no? Fíjense que tenemos aquí casi 1.700 metros de espesor de sedimentos rellenando la cuenca del Duero. Son estos sedimentos que tenemos aquí, pintados de amarillo, o estos que tenemos aquí en la zona central asturiana, o también en las cuencas de la plataforma continental cantábrica, del margen continental cantábrico.
Y si yo hago una foto aquí, hacia la cordillera, pues hago esto, ¿no? Esto es una foto tomada desde la gasolinera que hay viniendo de León, la área de servicio, y bueno, pues aquí vemos la cordillera surgiendo de sus detritus, de toda esta zona llana, que son los materiales depositados aquí y que antes formaban parte de la propia cordillera. El relieve de la cordillera cantábrica se compone de la cordillera y también de las sierras litorales, con el valle central por el medio, que aquí tenéis los picos de Europa, Naranjo, y en una foto tomada desde el pico Turbina en la Sierra de Cuera. No sé si he ido muy rápido, pero en cualquier caso esto da lugar a que creo que nos permitirán que podáis hacer algunas preguntas. Es evidente que, como en todos estos ciclos y todas estas conferencias de IDEA, ahora se abre el turno de intervenciones del público para cualquier aclaración, comentario o sugerencia. ¿Alguna pregunta, alguna consideración? Bueno, como veo que no se anima nadie, yo voy a hacer una consideración desde mi campo, ¿no?, que es la botánica, ¿no? Hace años, cuando yo presenté en Inglaterra, ¿no?, en Londres, una conferencia sobre la flora, vegetación, el paisaje vegetal de Asturias, llamé la atención sobre un dato muy importante, y es que el número de especies de plantas superiores que hay en Asturias actualmente están sobre los 2.800 taxones, especies, ¿no?, fundamentalmente, mientras que en el Reino Unido son 1.800. 1.800. ¿Cuál es la razón de esa diversidad asturiana, esa biodiversidad asturiana frente al Reino Unido, ¿no? Pues la causa fundamental primera, como aquí se ha demostrado, es la diversidad de sustratos geológicos que hay en Asturias, que permite, juntamente con una cierta diversidad climática, que aunque estamos dentro del mundo templado, aquí hay unas áreas de lo que llamamos submediterráneo, que eso conjuntamente, sobre todo fundamentalmente por el sustrato, se ha conseguido una altísima diversidad biológica, en este caso solamente hablo de botánica, de plantas superiores, ¿no?, en este caso, muy alta. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que nuestra diversidad se basa fundamentalmente, en este caso en primer lugar, a la diversidad geológica que existe, y segundo, evidentemente, con esa cierta diversidad climática que también nos afecta, ¿no? Era solamente una cuestión importante. Pero que me da pie a decir que la diversidad geológica no solo se refiere al tipo de sustrato, al tipo de roca, sino, como bien decías, al tipo de clima. Y es que hay muchos microclimas en Asturias debido al relieve. Y el relieve es debido a la geología. Es debido a la estructura geológica. Entonces, los botánicos saben perfectamente que hay un clima diferente al sur del Padrón, hay un clima diferente. Y por supuesto, hay microclimas en las gargantas de calizas, la garganta del Cares, yo qué sé, ¿no? Tienes un clima mediterráneo con encinas debido a la sequedad del terreno, microclimas, etcétera. No somos conscientes de la riqueza del patrimonio asturiano, ni geológico ni biológico, pero desde luego geológico no, que es enorme y que es lo mío, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Yo quería felicitar a Pedro porque, en mi opinión, nos dio una conferencia de mucho nivel, rigurosa desde el punto de vista científico, pero intentando llegar a todo el mundo, que aunque no lo cojamos del todo, pero realmente nos da una pasada de lo que ocurrió aquí, que fue muy dilatado, muy complicado, y llegar a esto que nos acaba de explicar, pues me parece que lo dijiste 100 años, pues, es que cuando yo empecé a estudiar, que empecé antes que tú, no se sabía casi nada de esto.
no se sabía casi nada de esto. Estábamos en pañales, o sea, la geología estaba en ciernes, y en este momento, estos últimos años, alcanzó un nivel extraordinario. No solamente desde el punto de vista científico puro, sino desde el punto de vista de aplicación para lo que sirve la geología, que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho. Felicidades, Pedro, y yo casi pediría un aplauso común. Muchas gracias, Manolo. Yo más que aplauso lo que no. 2 minutos más, o 1 minuto. Tienes toda la razón. Es decir, creo que lo intenté decir al principio. Yo quería hacer un pequeño homenaje a la generación anterior a la mía, y por qué no, también a la mía, que nos estamos a punto de jubilar, y muchos ya nos hemos jubilado, porque, como digo, desde que se fundó, podríamos hacer aquí un resumen, un breve resumen de la historia del conocimiento geológico de Asturias, pero la Facultad de Geología, todos los profesores que han estado allí, mis maestros, que muchos están aquí todavía, o algunos, ¿no? Dieron un impulso a esto descomunal, ¿no? Descomunal. Lo que te contaban a ti, pero de lo que me contaban a mí a lo que contamos nosotros ahora, es que... Así es. Muy bien.